Bueno, y estamos aquí para hablar de coaching a través del arte, transformación armónica del ser. ¿Qué es coaching a través del arte? Es un programa de intervención de coaching que utiliza la expresión artística para orientar a la persona hacia los resultados que desea. Estamos en un mundo de constante transformación, de retos, de desafíos. Y el gran reto personal es transformar la conciencia. Es que nos convirtamos en líderes transformados para poder ser transformadores. Entonces, una de las maneras efectivas de accesar, digámoslo así, a esta transformación es trabajar de forma integral, armónica, abrir la frontera interhemisférica, utilizar todo nuestro potencial a través de el cerebro, que es nuestro recurso más importante. Y allí tenemos nuestros dos hemisferios, por un lado el hemisferio izquierdo, que es el analítico, el racional, el lógico, y por el otro el hemisferio derecho, que es el artístico, el holístico, el integrador. Ese es el gran reto que tenemos a la hora de enfrentar desafíos. Y esos desafíos y esa transformación ocurren de manera profunda cuando conectamos con nuestras creencias, con nuestra identidad, con nuestros valores, con nuestros patrones de pensamiento. Allí se da la transformación y automáticamente transformamos acciones y por supuesto esto se impacta en los resultados que nosotros tenemos. Entonces, a través del coaching y el arte, nosotros, la propuesta es utilizar esta estrategia creativa que utiliza, como les decía, la expresión artística como un medio para conectar con el ser, con ese aspecto mucho más profundo de nosotros los seres humanos, rescatar esa armonía, que es lo que nos hace entonces enfrentar los desafíos de una manera mucho más efectiva y avanzar hacia la transformación. Por eso es que yo he llamado a este proceso transformación armónica del ser. Entre los soportes del coaching a través del arte está lo que es la cartografía mental, el uso de nuestra corporalidad, la sensorialidad, los principios gestálticos, la psicología positiva, la terapia artística y las artes expresivas en general. Y bueno, vamos entonces a ver cómo cómo estaría estructurada una sesión de coaching a través del arte. Esa danza armónica interhemisférica, porque realmente es una danza, pasamos de, a nivel cognitivo, de utilizar fundamentalmente nuestro hemisferio izquierdo y pasamos a nuestro hemisferio derecho. Estamos continuamente en un proceso de análisis, de reflexión, pero de conexión emocional también. Esto es lo interesante. Sería de esta manera una estructura de coaching a través del arte. En primer lugar, la persona parte de su situación actual y a partir de allí el deseo de cambio, de generar una realidad distinta a la que tiene en ese momento. Ese deseo de cambio lo hace pues simplemente pensando en cuál es su situación en este momento y expresándola verbalmente. Aquí entonces utilizamos nuestro hemisferio izquierdo. Analizamos, pensamos en dónde estamos en estos momentos parados, bien sea a nivel familiar, social, laboral, a nivel de finanzas, espiritual, etc. Una vez que la persona identifica ese cambio, ya lo tiene, sabe hacia dónde le gustaría cambiar, sabe que hay algo que necesita cambiar en cualquier área de su vida. Viene el segundo paso y allí nos vamos al hemisferio derecho. Lo expresamos artísticamente. Para ello, por supuesto, hay toda una preparación a través de visualización, relajación, porque pasa por la sensorialidad. Emerge
una expresión artística de que de alguna manera es una metáfora que emerge de una forma genuina, auténtica, simbólica, de eso, de esa situación que estamos viviendo, y la persona la expresa. Puede expresarla a través de un dibujo, una pintura, una poesía, a nivel escrito, una melodía, un movimiento, una escultura, cualquier expresión que pueda reflejar ese deseo de cambio. Por supuesto, allí al conectar con el hemisferio izquierdo emergen muchos simbolismos que vienen de lo más profundo de nuestra interpretación inconsciente de lo que nos está pasando en estos momentos. Entonces pasamos al siguiente paso, que es descubrir significados. En esa expresión hay una gran cantidad de información que vamos a ir desmenuzando y analizando para ir descubriendo significados de formas, de colores, de melodías, de sonidos. Todo eso tiene un significado para la persona que es único. No lo puede interpretar otro, sino la persona que ha realizado esa, vamos a decir, esa obra de arte en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces allí utilizamos, nos vamos nuevamente al hemisferio izquierdo, descubriendo significados, analizando, haciendo preguntas. El coach aquí trabaja con preguntas poderosas en función de lo que va emergiendo, lo que se está observando en esa expresión, y el coachee comienza a descubrir significados. Ese descubrimiento le va a llevar a transformar de alguna manera algunas cosas, porque su simbolismo le va a hacer darse cuenta de cosas que podrían mejorar, quitarse, agregar, etcétera, etcétera. Es lo que se llama redefinir el logro. Entonces, quizás ese cambio que al inicio pensaba que tenía claro, tiene algunos elementos que necesitan ser ajustados. Un ejemplo, imaginemos que la persona tiene un deseo de cambio, deseo mejorar la comunicación con mi jefe. Por ejemplo, esto sería simplemente un ejemplo a nivel laboral. Cuando expresa artísticamente y cuando comienza a descubrir significado, en algún momento puede darse cuenta que no es tanto mejorar la relación con su jefe, empieza a descubrir que en el nivel de comunicación o el estilo de comunicación está generando cierta interferencia, y por eso es que con su jefe tiene lo que él llama o ella llama problemas de comunicación. Pero aquí lo interesante es que la persona se da cuenta que el problema no está fuera, sino que el problema, o digamos la situación a mejorar, tiene que ver también con lo que la persona está haciendo y el impacto de sus acciones en los demás o en el ambiente, y automáticamente asume el control y asume su nivel de responsabilidad en las acciones que está realizando, que de alguna manera generan los resultados que tiene. Entonces pasa de una situación en la que el poder está en el ambiente o en el otro, y asume que el poder está en él o la responsabilidad está en él. Es como cuando hablamos del locus de control interno. Si hay un problema o una situación de comunicación con mi jefe, pero también es una relación dinámica en la cual yo estoy generando ciertas cosas que están impactando esa comunicación. Entonces no es el jefe el que tiene que ser el objeto de la intervención o del análisis, independientemente, tiene que ver conmigo y cómo estoy estableciendo esa relación. Entonces, allí me vuelvo a la expresión artística y ahora redefino ese deseo de cambio, y ya no sería, por ejemplo, mejorar la relación con mi jefe, sino
establecer un estilo de comunicación adecuado en el cual yo pueda impactar positivamente en los demás, incluyendo mi jefe. Este sería un ejemplo de cómo ese cambio se redefine. Y a nivel de la expresión artística, allí empiezo entonces a hacer una nueva expresión, como cuando uno hace un boceto y después le empieza a quitar, a poner elementos que lo hacen ya mucho más definido, mucho más preciso, mucho más concreto, colorido o armónico, porque eso es lo que se busca. Y en ese momento la persona asume desde allí un nivel de responsabilidad con acciones diferentes, pero a partir de ese darse cuenta. Y pasamos entonces a un plan de acción que se hace a través de la cartografía mental, para luego poder ya a nivel, digamos, de la realidad, pues empezar a actuar en consecuencia de esas nuevas acciones desde un nuevo sistema de creencia y desde un darme cuenta de cómo yo puedo generar un nuevo sistema de pensamiento que me lleva a ser responsable de lo que yo estoy, de cómo yo estoy impactando en el ambiente y los demás. Y allí, pues, se completa el ciclo que se retoma nuevamente, como a nivel de sesiones, sería pues seguimiento y volvemos otra vez a ver, a hacer una revisión de cómo ha sido ese impacto en ese cambio de pensamiento y ese darme cuenta y esas nuevas acciones y volvemos nuevamente al ciclo pues en las siguientes sesiones. Pero básicamente esta es la estructura. Por supuesto que está de una forma explicada muy rápida y muy sencilla, pero el trabajo es mucho más profundo, el trabajo es un trabajo de introspección, de conexión emocional, de trabajo artístico, en el cual se requiere pues un tiempo. Una sesión de coaching a través del arte puede durar entre 1 y 2 horas, dependiendo de, por supuesto, lo que se genere en esa sesión. Pero el trabajo con el arte es un trabajo bien profundo y de mucha conexión emocional. La persona automáticamente descubre en esas metáforas, porque al final en el arte emergen metáforas a través de colores, a través de formas, a través de melodías, que la persona hacen que la persona conecte directamente con su sensorialidad, es decir, su corporalidad y sus emociones, que son el impulso para la acción. Bueno, espero que haya sido ilustrativo la explicación y por supuesto si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme. Soy Italia Michiqué y me gusta mucho esta frase que dice: en el coaching, como en la pintura, el artista emerge de su interior y muestra su obra con los trazos de su personalidad y el color de su emoción. Entonces, para quienes deseen profundizar, me pueden buscar sea en Facebook como Italia Michiqué o a través de mi número de WhatsApp, que es el prefijo de Italia, 39-331-354-5832. Además está decirle que agradezco mucho su atención y bueno, realmente ha sido un placer para mí poder mostrar una breve pizca de lo que es el coaching a través del arte. Muchísimas gracias y hasta luego.